Bueno, ya están filmando, ya me puedo sacar el sombrero. Ahí está. Bueno, sí, soy Aldo Rudi, ingeniero agrónomo. Ya llevo 65 años de profesión y bueno, he gozado toda mi vida. En donde hacen agricultura con la última tecnología y doy Era fe. la única institución más fuerte que había dentro de su sector. Agronomía o agroveterinaria, porque nos unimos enseguida con veterinaria. Era duro, era difícil. Porque las altas tecnologías que hoy tenemos, porque agronomía en un comienzo... En los años 60, cuando se genera la creación de lo que es el INTA... especialidades. Tenemos una oportunidad de todo el día de estar absorbiendo esa tecnología. ¿Para qué? Para los 10 productores que nosotros asesoramos, de tenerlo informado. Y es la profesión que más ha incidido en el gran desarrollo agrícola que tiene la Argentina en este momento. Que tiene un paquete, el país estará fundido, pero el productor está con toda la oportunidad para hacerlo. Nuevas máquinas, nueva velocidad de trabajo, nuevos aplicadores de aplicación, nuevos aviones. Bueno, yo soy Fernando Lagos, ingeniero agrónomo. Mi actividad es agropecuaria. Tengo un campo en la zona de Olaeta. Soy miembro de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Pertenezco a un CREA Carnerillo, desde el año 1980. Y bueno, también participo en la mesa de unas prácticas agropecuarias, en los consorcios de conservación de suelos. Es decir, todo lo que esté relacionado a la actividad agropecuaria es al cual dedico mi tiempo. Yo soy Sergio Luis Lenardón, profesor titular de la Cátedra de Fitopatología de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Soy ex técnico jubilado, ¿no es cierto?, en el CIAP INTA en Córdoba. Y bueno, ex miembro de la Asociación de Ingenieros Agrónomos también de Río Cuarto y profesional de la zona. Bueno, soy Guillermo March, fui profesor de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y Terapéutica Vegetal desde el año 1981 hasta el 2015. Hasta 1992 fui full time, pero a partir de allí tuve una dedicación simple, ya que ingresé al INTA de Córdoba, el Centro de Investigaciones Agropecuarias, dedicado en la parte dedicada a sanidad vegetal, a donde me jubilé en el año 2012. Se inicia el salto tecnológico en lo que se denomina Revolución Verde, en los años 1960, en donde es la puerta de entrada a lo que fue el conocimiento para la actividad agropecuaria. Se comienza a trabajar con un ingeniero agrónomo americano, Norman Burlock, el cual con germoplasmas mexicanos, sobre todo germoplasmas que iban destinados a trabajar sobre trigo, básicamente, comienzan a trabajar él a nivel mundial sobre estos germoplasmas, y a nivel nacional, a nivel de Argentina, en conjunto con el INTA, con germoplasmas locales, a través de varios años. Eso fue en el año 1963 que comienza el trabajo. Después de varios años, ellos logran en el año 1973, a lanzar al mercado el primer trigo, que se denominaban trigos enanos, eran con germoplasma mexicano y nacional, que tenían la característica de ser de alta productividad, con alta respuesta a fertilización, eran tolerantes a enfermedades, resistentes a vuelco, y los caracterizaba sobre todo por el tema que le decíamos trigos enanos, porque tenían un porte bastante menor al que se usaba tradicionalmente en Argentina, que eso se le aportaba a lo que era el germoplasma mexicano, ¿no es cierto? Eso logró un cambio muy importante a nivel
mundial, porque con estos trigos nuevos las producciones comenzaron a aumentar sustancialmente y hubo países como en ese momento, estamos hablando del año 63, 70 más o menos, países como la India o Pakistán que tenían problemáticas muy serias sobre el tema del hambre. Este tipo de trigos, por su mayor producción, se logró atender esta problemática y disminuirla en forma importante, ¿no es cierto? En el año 1980 es la era que llamamos nosotros de los híbridos, en donde se trabaja muy fuerte en la generación de híbridos. Hasta ahora se había trabajado sobre todo en variedades. Este trabajo de generación de híbridos estuvo en manos en su mayoría de empresas americanas por el alto costo que implicaba hacer todo este tipo de mejoramientos. No obstante, también se trabajaba paralelamente en mejoramiento de variedades. Eso fue en el año 1980. Ya después, en el año 1990, ya había una gran cantidad de innovación tecnológica generada en los años anteriores que se vuelca al mercado. Y se pasa de una agricultura, digamos, tradicional, empírica, a una agricultura biotecnológica que está basada más en la ciencia que en lo empírico, ¿no es cierto? Eso fue en el año 1960. Y después tenemos como un hito muy importante en el salto productivo, fue en 1996, que se logra la primera soja transgénica, que era una soja tolerante a glifosato, que es un herbicida total, que hace un control total de malezas, resguardando a la soja, ¿no es cierto? Ese evento fue muy importante porque logró a nivel mundial y a nivel nacional, por supuesto, ampliar la frontera agrícola, ¿no es cierto? Y también el tema que era una técnica muy desarrollada en Argentina, que es la siembra directa, que tenía un avance un poco más lento en esa época porque chocaba con el problema del control de malezas. Cuando aparece esta soja transgénica que permitía la aplicación de este herbicida, el salto de la siembra directa fue exponencial y no dejó de parar en nuestro país hasta el día de hoy, ¿no es cierto? En la mayor parte del control de las plagas se hacía a través del uso de fitosanitarios. Hoy actualmente, los productos de entonces, como los clorados, los insecticidas clorados, fósforo y carbamatos, o están prohibidos, como en el caso de los clorados, o muy pocos quedan en el caso de los fósforos y carbamatos, muy pocos. Todos ya han sido reemplazados por nuevos productos. Estos nuevos productos deben cumplir con protocolos mucho más exigentes que aquellos para su aplicación. Mientras los insecticidas, por ejemplo, eran de amplio espectro, afectando no solo a las plagas, sino también a parásitos y predadores, a especies útiles como las abejas, y de alta dosis de uso hasta 1 litro, 1000 o 2000 miligramos por hectárea, han sido reemplazados por productos más específicos, dirigidos exclusivamente a la plaga, y de dosis más baja, hasta 100 veces, hasta 1000 veces más baja la dosis. De 2000 gramos hemos pasado a menos de 10 gramos. Si eso no es un avance, ¿qué es un avance, diría yo? Pero además de lo que es más importante, los nuevos plaguicidas deben contemplar, son mucho más exigentes para su salida al mercado en cuanto al cumplimiento de normas sobre la salud y la ecología y el ambiente. Pero no solo de plaguicidas, los plaguicidas hoy han ido incorporando junto a ellos para el control a bioplaguicidas, a productos que accionan sobre la fisiología de la plaga, o sea, de otro modo de acción, o que accionan sobre el cultivo, predisponiéndolo o haciendo reaccionar de manera positiva frente a las plagas y a las enfermedades. Apareció el DDT, que fue una revolución a nivel mundial porque permitió hacerle costo, frenar algunas plagas, pandemias, como fue el tifo después de la guerra, en donde el DDT aportó a la humanidad una serie. Después, como era un insecticida clorado, empezó a tener sus enemigos hasta que se prohibió la fabricación. Pero fue una década de un aporte tecnológico al control en los frutales, en los cultivos masivos, en los forrajeros. Entonces usamos en la sanidad humana y animal. Fue un aporte sorprendente para ese salto tecnológico que se fue potenciando. Muchos herbicidas, insecticidas y tecnología a nosotros nos costó mucho imponerla. Una nueva técnica, un nuevo herbicida en nuestra empresa
teníamos calculado que eran 5 años, hasta que se conocía, hasta que la aplicábamos, hasta que el vecino iba a mirar qué pasaba, con la desconfianza propia de todos los chacareros, digamos, sobre todo algunos que cuidan mucho el peso, y era gastar para algo que no conocía, era imposible. Zona Río Cuarto para esa época, supuestamente 1960, 1970, era una zona mixta, muy ganadera, en donde los productores generalmente eran un 50% su ganadería, un 50% agricultura. Cuando comienzan a verse estas nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura, es como que el productor se vuelca más a una producción agrícola en detrimento de la producción ganadera. Entonces, la incorporación de la técnica, de todas estas técnicas nuestras que estamos hablando ahora, por la misma mentalidad mixta de establecimiento, fueron adoptándose en forma gradual, comparándolo con zonas núcleos, ¿no es cierto?, muy productivas, en donde la tecnología rápidamente fue tomada. Acá fue más gradual, pero se llegó a la aplicación de la totalidad de ellas, ¿no es cierto? Desde la ruta, desde Río Cuarto hasta acá, era todo ganadería, cría, buena parte y algo de engorde de novillos. Hoy eso cambió mucho y tiene su punto de inflexión con la aparición de la siembra directa, ¿no? En el año 94 también entra por decreto el tema de la soja RR, la sumatoria entre la siembra directa y la soja RR, hicieron que este campo, donde nos encontramos hoy, haya explotado desde el punto de vista agrícola. Era un campo que tenía muy bajos índices de productividad y esa técnica, sumada con algunas, como yo digo, tecnologías de proceso, como son los cultivos de cobertura, los maíces tardíos, han hecho te diría, han convertido esto que era, no te digo pampa seca, pero sí intermedia, en una prácticamente pampa húmeda, ¿no? No, la tecnología nada que ver. Para sembrar cualquier cultivo se araba 2 veces, lo más irracional que había, a ver, con el diario El Lunes todos somos adivinos, pero hoy que existe la siembra directa, y que yo fui uno de los que casi me opuse a eso hasta que lo vi, porque no es fácil que te cambien de arar 2 veces a pasar a sembrar con siembra directa. Y hoy encima se tapa cualquier conducto donde cae la semilla y te avisa en el tablero. Bien, creo que el cambio más importante que ha sufrido INTA en cuestiones de innovaciones tecnológicas ha sido este salto en lo que es la agricultura de precisión, principalmente el tratar de investigar no solamente con ensayos de repeticiones, sino por ensayos por ambientes. El trabajo de trabajar en forma sistémica con una mirada a nivel más regional, no a escala de lote. El tema de cuencas, o sea, trabajar en base a lo que una cuenca necesita. Y el trabajo interinstitucional, o sea, tratar de llevar adelante los problemas que estamos viendo a nivel de territorio, compartirlos con el resto de las instituciones, involucrarse y tratar de llevar soluciones o la búsqueda de soluciones compartidas. Primero, nosotros con todos estos cambios que se fueron sucediendo en los últimos años, nos llevó a un nivel de capacitación a través, digamos, de distintas instituciones, como puede ser APRESID, ACREA, las mismas sociedades rurales, universidades, etc. Nos llevó a una mayor dedicación en el conocimiento de toda esta tecnología para después llevársela al productor, ¿no es cierto? Toda la información que se generó en esa época era muy abundante. Había que seleccionar dónde buscar la información más creíble, pero fue un momento de un aprendizaje importante como profesionales, ¿no es cierto? Fueron muy importantes porque a través de todas estas instituciones se generaron jornadas, congresos, todo tipo de material para difusión de las técnicas, y eso realmente subido a las redes sociales, si bien en ese momento las redes sociales no tienen la presencia de hoy, pero sí fueron sumamente importantes para el desarrollo de toda la tecnología, ¿no es cierto?, y el conocimiento. Que no basta con tener conocimientos y tecnologías, también hay que hacer una gran labor de transferencia. Y en eso, las facultades de agronomía no se han quedado en las paredes que nos rodean a la universidad. Hemos salido afuera los especialistas para trabajar con la sociedad, con las asociaciones de productores,
de ingenieros agrónomos con la Asociación de Río Cuarto, con el INTA y particularmente con la Secretaría de Agricultura. Pero empezaron a aparecer soluciones fantásticas que no había para algunos problemas, ¿no es cierto? Una de las líneas de muchos años que tiene la agencia es el tema de la enfermedad de mal de Río Cuarto. En la década del 60, particularmente 66, 67, los técnicos que en ese momento estaban en la Agencia de Extensión Rural del INTA fueron convocados a la zona de Paso del Durazno, acá a 30 kilómetros de la ciudad, donde se encontraban lotes, ¿no es cierto?, afectados por un problema totalmente desconocidos. A raíz de eso se tomó conocimiento, las autoridades del INTA en ese momento empezaron a visualizar el problema. En la década del 70, 74 se crea la cátedra de fitopatología en nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, quien les habla tomó conocimiento de primera mano de este problema y empezamos a abocarnos fundamentalmente a tratar de determinar cuál es la causa, el origen de esta enfermedad, porque era totalmente desconocido, a tal punto que se atribuían a distintos agentes causales, por ejemplo nematodes, en otros casos a problemas fisiológicos, alteraciones producidas por algún herbicida, y digamos como patógenos menores podrían haber sido los fitoplasmas. Debemos tener en cuenta que en esa época nuestra zona era bastante marginal para el cultivo del maíz. Entonces se le daba poca importancia desde el punto de vista nacional. Y nosotros atribuimos que esto se debe en nuestra región a que se introdujeron en ese momento los primeros híbridos de maíz dentados y semidentados que no habían sido, ¿no es cierto?, testeados lo suficiente para problemas fitosanitarios regionales, como en este caso. Y por eso, ¿no es cierto?, la aparición del problema fundamentalmente en nuestra zona, que después con el tiempo nosotros logramos determinar que esta era la región endémica del problema, es decir, donde se presentaba recurrentemente durante todos los años. Bueno, la zona endémica, ¿no es cierto?, se caracteriza por ubicarse en el sur de la provincia de Córdoba, el este de la provincia de San Luis, el norte de La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires. Esa es la zona donde tradicionalmente, todos los años, ¿no es cierto?, en algún momento, en alguna época especial de las siembras de cultivo del maíz, aparecen brotes esporádicos de este problema fitosanitario. Que la mayor epidemia que se produjo en la Argentina fue en el año 96-97, donde este problema fitosanitario se distribuyó prácticamente en forma homogénea en todos los lugares donde se hacía maíz en el país. Y debo, digamos, reafirmar que en la provincia de Córdoba, fuera de esta zona endémica, tuvimos muchos problemas en el norte de la provincia, o sea, de Córdoba hacia Jesús María, ¿no es cierto?, Colonia Carolla, toda esa zona, en el este de la provincia, zona de Marco Juárez, ¿no es cierto?, Leones, Bealville, y fundamentalmente en el sur de la provincia de Santa Fe y en prácticamente toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, en su momento fue un motivo, ¿no es cierto?, muy importante para mi trayectoria profesional, haber formado parte de los grupos, ¿no?, que intervinieron en la identificación del patógeno. Recordemos que en esa época era bastante complicado tratar de determinar un virus en el país debido a los equipamientos, ¿no es cierto?, que se hacen falta, fundamentalmente estamos hablando de microscopio electrónico, que no es sencillo, ¿no es cierto?, conseguir. Y tuvimos que hacer varias intentonas en distintas instituciones públicas y privadas para tratar de solucionar este problema.
creo que me quedó la satisfacción de haber participado, ¿no es cierto?, en el descubrimiento del patógeno, lo cual trajo aparejado un poco de luz para después encarar, ¿no es cierto?, los estudios epidemiológicos y fundamentalmente los de manejo de esta enfermedad, que luego, ¿no es cierto?, aportar, ¿no es cierto?, soluciones para tratar de sobrevivir con el problema. Un problema serio, grave, como fue el mal de Río Cuarto, desde sus orígenes hasta la fecha podemos decir que ha tenido un proceso, ha sido un proceso muy interesante porque ha sido un aprendizaje, tanto de los productores como de los profesionales. A nivel de los productores, porque presentaba una pérdida muy significativa a nivel económico, y digamos acudiendo a las instituciones públicas como el INTA, la universidad, a las instituciones privadas como los semilleros, vieron que había respuesta, ¿no es cierto? Obviamente que llevó tiempo, porque todos estos procesos, digamos, necesitan una serie de trabajos fundamentales para encontrar soluciones, pero encontraron la solución con una serie de medidas tecnológicas que permiten superar el problema, a tal extremo que hoy en día, ¿no es cierto?, es prácticamente un tema del pasado. Las distintas conducciones de la asociación a través de todos estos años siempre, ¿no es cierto?, estuvo predispuesta a interiorizarse del problema y también, ¿no es cierto?, a difundir dentro de la asociación y sus miembros cuáles eran los últimos conocimientos. Muchos de los integrantes de los distintos grupos que han trabajado con esta enfermedad han sido partícipes de todos los eventos, ¿no es cierto?, que anualmente reacciona la asociación con respecto a distintos temas, ¿no es cierto?, agropecuarios, pero digamos por el interés que ha despertado esta enfermedad, se han invitado, ¿no es cierto?, permanentemente a estos eventos donde se han discutido inclusive con técnicos de empresas privadas, de instituciones públicas como la Universidad Nacional de Córdoba, acá, la Universidad de Río Cuarto, el CONICET, es decir, las distintas instituciones que han participado. Y hace de la década del 60 que se vienen teniendo investigaciones. INTA cumplió un rol siempre de relevamiento del vector, que es la chicharrita de mal de Río Cuarto, y se trabaja junto con el actual IPAVE, que es el Instituto de Patología Vegetal, que está con sede en Córdoba, y con la Universidad Nacional de Río Cuarto. En este momento se lleva un proyecto local adelante en base a relevar cómo está la zona, qué nivel de infectividad tiene el tema de esta chicharrita y dar una alerta a los productores para ver si en la próxima campaña de maíz hay posibilidades que se desarrolle esta enfermedad o no. O sea, yo creo que el productor agropecuario tiene que poner en práctica todos estos nuevos avances tecnológicos para lograr que sus producciones sean estables, le dan estabilidad a la producción, sean producciones rentables, que sus empresas sean rentables, que puedan trabajar cuidando el medio ambiente en todos sus planteos productivos y en una mejora económica a nivel general, ya sea para el productor como para el área en donde desarrolla su actividad, ¿no es cierto? Así que ha sido ímproba la labor durante este periodo. Estos 50 años me han hecho imaginar, después que me invitaste, cuando empecé a pensar que en definitiva somos actores privilegiados de un nuevo paradigma. Estamos evolucionando de ser eficaces a ser eficientes. Es decir, estamos produciendo como siempre lo hemos hecho, pero estamos produciendo mejor. Y es el sector que más tecnología ha incorporado en forma masiva, pero con una velocidad extraordinaria, que es muy difícil a nosotros los profesionales seguir esa secuencia, estar actualizados.